7 menos cuarto pasaditas en toda la República Argentina, 18:47 marca precisamente nuestro reloj en la pantalla de la Tucumana FM, nuestro canal de YouTube. Si no estás suscrito, te sugerimos que lo hagas, te pedimos que lo hagas, así estás al tanto de cada una de nuestras propuestas, a la mañana, a la tarde, los recortes que van quedando, los resúmenes de los programas que hacemos de lunes a viernes, de 8 a 12 en la mañana y de 6 a 8 en la tarde, ¿sí? Así vas a tener la oportunidad de seguirnos de cerca. Hemos hablado mucho, Franco, en estos últimos días, no solo en esta semana, la semana pasada también, sobre algunas situaciones de violencia que han ocurrido en diferentes establecimientos escolares. Nos hemos preguntado mucho cuáles eran los caminos a seguir, los límites, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se debe hacer ante situaciones que involucran a niños, niñas y algunas situaciones de mucha violencia, ¿no? Donde hay evidentemente una persona agredida, hay una persona agresora que no deja de ser un niño, al cual no hay que estigmatizar. Bueno, hay un montón de cuestiones que son complejas y que al menos a mí me exceden en un montón de cuestiones. No sé a veces ni cómo abordarlo el tema en la radio, y nos pareció una buena idea abordarlo con especialistas, justamente, ¿no? Y poderlo charlar, en este caso con Julieta Santillán Jury, que es coordinadora de Derecho de Niñez y Adolescencia de la Fundación Andes. Es una fundación, para los que no sepan, de abogados y abogadas especializadas en derechos humanos y estudios sociales. Así que le damos la bienvenida a Julieta, que ya está acá con nosotros y a la cual es un gusto saludar. ¿Qué tal? Hola, estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, buenas tardes para vos, y gracias a vos por haber venido. La verdad que esto que decíamos en la introducción, ¿no? Hemos visto, se ha hecho público, ha formado parte de la agenda de los medios, de la agenda pública, lo que ha sucedido en 3, 4, 5 establecimientos que seguramente son los casos testigos de muchos otros que probablemente se den, ¿no? En diferentes lugares de la Argentina, no solo de Tucumán. Y la pregunta general que vamos a ir abordando es: ¿qué hacer en casos así, ¿no? ¿Cómo se abordan este tipo de casos? Bueno, sin duda es una pregunta compleja, la respuesta también es compleja. Nosotras desde la Fundación venimos trabajando, monitoreando estas situaciones, pensando, reflexionando en equipo sobre algunas respuestas, pero sobre todo mirando el marco de derechos de la niñez y la adolescencia, y mirando también los marcos normativos ya existentes para trabajar con este tipo de conflictividad. Y por ahí una de las perspectivas que venían saliendo como con más profundidad tenían que ver con que sin duda es una problemática social que es muy complejo decir que es una problemática, es un caso particular o una situación particular. Sí tiene que ver con una problemática que conlleva un montón de ejes, de puntos para seguir desarrollando. Y cuando hablamos de problemática social, evidentemente hablamos de un conjunto de exclusiones, de abusos, de violencias que hoy tienen a los chicos y a las chicas como protagonistas, pero que es sin duda un síntoma de la sociedad, de la época, de cómo estamos, de cómo vivimos, de cómo están las familias, de cómo está la escuela, el Estado. Es bastante compleja y amplia la respuesta que se puede dar. Y a su vez hay algunas de esas respuestas que requieren inmediatez, digamos, ¿no? Hoy hablábamos con una madre que nos contaba el caso de seguramente lo conoce al caso, de una niña de 10 años que fue encerrada en un aula y fue agredida brutalmente, que terminó fracturada, golpeada en el piso. Digo, después de eso hay y mañana abre de nuevo la escuela, hay una persona agredida que tiene que volver, tarde o temprano. Una persona agresora, ¿vuelve o no vuelve? ¿Qué se hace en ese caso? ¿Corresponde cambiarla de escuela? ¿Que siga yendo? ¿Cómo se la contiene? Son preguntas que me hago y que en general me imagino que se hacen todos, ¿no? Mirá, hay algunas cuestiones en relación a marcos normativos que tal vez vienen a dar un poco más de luz a esta situación, que tienen que ver que cada escuela, además de la Ley de Educación Nacional en la que están inscriptas, también tienen una ley de convivencia
y de abordaje a situaciones conflictivas. En ese marco se genera o se debería generar un acuerdo de convivencia que debe ser firmado, acordado con todas las partes que constituyen el sistema educativo, las familias, los estudiantes, las estudiantas, pero también los directivos, los docentes. Y en ese sentido pensábamos también en ese poder revalorizar ese acuerdo de convivencia que sucede en las escuelas, que está en las escuelas, que está dentro del marco normativo. Y también pensábamos que esta ley se formó en el año 2013, al igual que la ley de la conformación de centros de estudiantes. Por ahí entendíamos que poder otorgar mayor significación a esos espacios en donde los chicos y las chicas son protagonistas, se pueden habilitar espacios de escucha entre pares, entendemos que podría llegar a ser una mirada o una perspectiva diferente de cómo se mira a las escuelas hoy. Entendemos también que hay una política pública, o había una política pública que tiene que ver con la educación sexual integral, que lamentablemente hoy no está implementándose, no tiene presupuesto, está totalmente vaciada, y hay un reconocimiento de que la educación sexual integral lo que viene a traernos es la identificación y la percepción de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho además, pero también la identificación de un otro que pone límites, un otro distinto, un otro diverso. Y ese tipo de políticas hoy en día, bueno, están desfinanciadas y sin duda forma parte de decisiones políticas de dónde ubicar esos presupuestos. Nosotros habíamos promocionado el programa con la pregunta de qué pasa con las infancias, y después pensándolo y repensándolo, digo, tal vez preguntarse qué pasa con las infancias aísla un poco a los chicos de su contexto, y tal vez habría que preguntarse primero qué pasa en el entramado social, porque un poco el niño, la niña o el adolescente es un producto también de eso, porque está inserto en un contexto donde yo creo que peligrosamente se está naturalizando la violencia a niveles que yo hace mucho no veía. Porque pienso en esto, ¿no? De un chico que lleva un cierrita a la escuela y apuñala a su compañero de la misma edad, a su par, que es su compañero, que se sienta en el banco de al lado. Me parece que también ahí ese chico es el producto de un proceso de deshumanización también. Digo, hay un poco qué valor tiene la vida hoy para que alguien pueda llevar un cuchillo y apuñalar a un compañero, ¿no? Me parece que también hay que preguntarse, ¿hay algo en el entramado social, algo que se resquebrajó, que se rompió, y por esas grietas se están pasando cosas que me parece que no la estamos viendo, o que pasan tan rápido que a veces o la naturalizamos a tal punto? Digo, estamos naturalizando la violencia también, ¿no? Cuando te escucho, pienso como inmediatamente hay situaciones de entramado, de tejido social, por supuesto, y también hay un factor que es sustancial, que tiene que ver con las bases materiales, con los recursos de las familias. Si lo llevamos a datos, las niñeces y las adolescencias de la provincia son el 26,6% de toda la población de Tucumán, según el censo 2022. Y según una investigación que hace UNICEF sobre pobreza multidimensional, concluye que el 58,45% de personas menores de 18 años, es decir, niños, niñas y adolescentes, están en situación de pobreza multidimensional en la provincia de Tucumán. Cuando te referías a multidimensional, pobreza multidimensional, ¿a qué se refiere específicamente? Que tiene, el estudio califica 4 categorías: educación, salud, acceso a la alimentación y otra categoría más. Si los chicos y las chicas no pasan la tercera categoría, por ejemplo, acceden a la salud, a salud y a alimentación, pero no a educación, representa una pobreza multidimensional. Sí, el dato no nos sorprende porque manejamos a veces datos y nos llega. Por ejemplo, hace poco veíamos que el 60% de los tucumanos no tiene acceso a la vivienda. O sea, no tiene
no ya ni siquiera vivienda propia, porque ahí no se suman a los que tienen capacidad para alquilar, no están dentro de ese universo, sino a personas que no tienen una vivienda digna, digamos, familias que viven en viviendas hacinadas. Bueno, entonces es lógico que de ahí se desprenda que la mitad de los niños y adolescentes de Tucumán, niños, niñas, adolescentes, sean pobres. Hay dos miradas que solemos tener los viejos, digamos, ¿no? En algún momento cuando fuimos adolescentes decíamos eso es un pensamiento de viejo, ahora me pongo del lado de los viejos. Y dos miradas contrapuestas. Una es, esto antes no pasaba, ¿no? Esa es una. ¿Qué le pasa a los chicos ahora que están tan violentos? Esto no pasaba, están todos locos. ¿Qué ocurre? Y hay otra que es la contraria, que es, esto siempre pasó y ahora se dramatiza. ¿No? Son dos miradas diferentes. Yo me pregunto, lo que seguro pasa ahora que antes no pasaba es que está teorizado, conceptualizada la violencia, mucho más, hay mucho más abordaje de concientización, hay mucho más trabajo en las escuelas, se habla del bullying, algo de lo que no se hablaba hace 10, 15 años, no se hablaba de bullying, hoy se habla, uno puede explicarle a un niño, una niña, qué es el bullying y por qué no ejercerlo, cómo identificarlo. Hay un montón de recursos, quizás teóricos, que antes no estaban como para que esto vaya pasando cada vez menos. ¿Ustedes qué registran? ¿Están sirviendo estas conceptualizaciones? ¿Se está logrando en algunos casos revertir violencia que siempre existió? ¿O tal vez está pasando lo contrario de lo que dicen algunos, que es que nunca hubo tanta violencia entre los jóvenes como ahora, digamos? Sí, yo particularmente no tengo claridad en esas, si antes o ahora y cómo estamos. Lo que sí puedo contestar es que se están viendo altos niveles de problemáticas y padecimientos en relación a la salud mental de los chicos y las chicas. De eso nos venimos haciendo eco. De hecho, desde Andes hemos presentado un amparo de salud mental para niños, niñas y adolescentes que se encuentran alojados en dispositivos de cuidado institucional. Y eso, y partiendo de esa base, de esas situaciones que vemos desbordantes, también entendemos que somos parte de un sistema, que es el sistema de protección integral de la niñez, y en la que todos los actores deberíamos poder dar algún tipo de respuesta y algún tipo de respuesta unificada. Y aquí, o sea, tomo esto porque creo que el contexto viene además con un entorno digital que está bastante bueno entre nosotros, entre los chicos y las chicas, y no hay mucho acompañamiento en relación a eso, a esos contenidos. También creo que hay una pata muy, muy importante de responsabilidad en los medios masivos de comunicación y en ese rol que tenemos los comunicadores y las comunicadoras a poder servir, a poder informar, a poder difundir sobre otros espacios, sobre habilitar nuevas discusiones, que me parece que finalmente no sé si antes eran más, o sea, había más violencia o no, pero sí creo que nos tenemos que hacer responsables porque realmente venimos de hechos y de situaciones cada vez más graves, cada vez más dolorosas para la familia, para el sistema educativo, para el sistema de protección. Tocaste el tema de la salud mental. ¿Hay dispositivos específicos para niños y niñas acá en Tucumán? Bueno, específicamente nosotras en ese amparo que presentamos proponemos la creación de espacios especializados para sean atendidos y sean abordados las niñeces y las adolescencias que están en dispositivos de cuidado institucional. Te pregunto porque uno de los protagonistas de estos 4 o 5 hechos que tuvimos en la última semana, que tiene 16 años, está alojado en el Hospital Barrio, que creo que es para adultos. Digo, el abordaje es el mismo, necesita un abordaje específico, suponemos. ¿Están dadas las condiciones para dar un abordaje a un chico de 16 años? Digo, ¿está el dispositivo del Estado ahí? ¿Funciona? El barrio tiene algunas camas, faltan camas para el abordaje de adolescencias específicamente.
y en verdad queda mucho en el trabajo de la profesional especializada para que esos abordajes sean respetuosos y garantes de los derechos de los chicos y de las chicas. De la profesional en salud mental, digamos, Sí. específicamente. Sí. Y bueno, y en lo ya en la cuestión que tiene que ver más con lo educativo, con el derecho a la educación de todos los niños y niñas, ¿cómo se logra, digamos, cuando alguien rompe con ese acuerdo de convivencia, ¿no? Uh-huh. Que uno presupone al menos tácito en cualquier institución educativa en la que, bueno, apuñalar a alguien está mal, digamos, o golpear a alguien en el piso hasta fracturarlo está mal. Y cómo se hace para que esa persona, la agresora, que no deja de ser un niño o una niña, bueno, no sea estigmatizado, pueda seguir ejerciendo su derecho a la educación, pueda de alguna manera ser contenido y no discriminado, no segregado, no expulsado nuevamente de una institución, ¿no? Probablemente una persona que haya sufrido, que lleve un hecho de violencia así, probablemente sufra mucha violencia en algún otro ámbito, no sé, al menos es presumible eso. Digo, y la expulsión, ¿cuánto puede aportar? ¿Cuánto no? ¿Cómo se contiene eso? Y al mismo tiempo entrando en conflicto con el resto de la comunidad que dice, no queremos más a alguien que nos golpea de esta manera. No, es bastante complejo. Ahí, ¿cómo se aborda desde el derecho eso? Sí, no, gracias por la pregunta. Me permite aclarar también que estos acuerdos de convivencia tienen un piso de legalidad que están acorde a los derechos y a la construcción de democracia y de ciudadanía. Y lo que sucede es que también tienen un piso de legalidad para las suspensiones. Y eso me parece que es un punto en que hay que tomar en serio, porque la escuela como institución tiene sus propias reglas, sus propios métodos, y por ahí lo que se viene viendo es que empieza a pujar mucho la narrativa punitivista. Entonces, si no se da tiempo a esa respuesta más pedagógica, de restitución de derechos, de poder acompañar desde lo pedagógico, desde la escuela, y que en verdad sea un aprendizaje para esos adolescentes, muy difícilmente logremos en un futuro tener una sociedad más democrática, construida en base a los valores del respeto hacia un otro, porque si no, la respuesta termina siendo eso, ¿no? Criminalizante, vamos a la justicia, y yo creo que hay otros métodos, y ahí permíteme contar nada más, pero hay un proyecto que se llama Proyecto MAP, que nace también de una situación de violencia, en donde muere Matías Albornoz Piccinetti, por eso las siglas. Y a partir de eso fueron los propios adolescentes, los propios compañeros y estudiantes que resignificaron ese hecho tan trágico y tan grave, y a partir de eso comenzaron a hacer jornadas o festivales en donde también ponían el arte como forma de resistencia a las violencias, digamos. En principio, me parece que no hay respuestas simples a semejante conflictividad, pero sí hay otras respuestas que se pueden buscar en otros lugares que tienen que ver con la participación protagónica de los chicos y las chicas en este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo habilitamos esos espacios? Y son instrumentos, son herramientas que funcionan, digamos, que tienen probada eficacia para lo que se busca, digamos. Sí, y además son espacios que complementan a la salud mental. O sea, pensar en salud mental solamente donde una niña, un niño, un adolescente vaya a hacer un tratamiento, bueno, terminan explotados los sistemas de salud, terminan explotadas las demandas, y me parece que virar el foco a lo comunitario, a lo colectivo, al apoyo entre pares, tal vez también podría ser una opción. ¿Sabes que el año pasado, tal vez lo recordás, cuando hubo esta ola de falsas amenazas en los colegios, que se amenazó directamente con meter presos a los chicos, y después hubo una pelea por la Crisóstomo Álvarez en un colegio, que eso terminó derivando en una medida que yo lo dije acá, que me parecía horrible, que era poner en el Colegio Nacional pusieron un policía a controlar en la entrada de la mochila de los chicos,
Y claramente son medidas que no funcionan. Digo, esto de amenazar con meter preso a un chico no va a hacer que no sea que frenar la violencia, porque tiene cuestiones de causa más profunda, pero me parece que también hay una pata ahí institucional, que hay una decisión política que no se está tomando, ¿no? Me parece, con respecto a las escuelas. Hemos escuchado, no quiero meterme mucho en eso, pero lo dijimos acá cuando escuchamos las declaraciones de los funcionarios diciendo nosotros no somos policía y que se encarguen los papás. Chao, que se encarguen de decir, los papás no le inculcan valores a sus hijos, yo no me voy a hacer cargo de eso. Digo, una respuesta que uno no espera de una autoridad ante 4 casos de violencia en escuela en una semana. Sí, algo así dijo la ministra de Educación, de hecho. Me parece, y decir que son hechos aislados, me parece que tampoco ayuda. Digo, me parece que de base no podemos empezar a discutir nada si negás que tenés un problema, ¿no? Pero me parece que también tiene que ver con decisiones institucionales, decisiones políticas. Sí, totalmente. Y cuando hablamos de violencia también es interesante porque siempre pasa que una institución se tira la pelota con otra institución. Hablo de, educación a la familia educación. Y creo que comenzar por pensarse, por evaluar, y también por poder tomar decisiones, como decía, decisiones políticas que tengan que ver con su ámbito, que es la pedagogía. Ahí tiene como un gran poder de decisión. Creo que podría ser oportuno para este tipo de situaciones. Perfecto. Bueno, la verdad que la situación es bastante compleja, difícil. Sí. Requiere, me imagino, además análisis particulares para cada caso. Así es. No hay fórmula ni recetas, evidentemente, pero sí necesita atenderse. De alguna manera atenderse y lograr respuestas también en algunos casos inmediatas, ¿no? Que eso es lo que más alarma. Hoy cuando escuchábamos a esa madre de esa niña que le preguntamos hoy, bueno, por supuesto, lo que se ve es una madre desesperada ante una situación, por supuesto, terrible, digamos, una niña brutalmente agredida. Entonces eso también requiere algunas respuestas que sean inmediatas. En Tucumán hay gente, ustedes entre otros, pero que están mirando y ocupándose de la situación de manera directa, ¿no? Y concreta. Sí, estamos mirando, como te decía, desde lo estructural. Ese es nuestro trabajo, poder mirar las políticas públicas, poder mirar el marco de los derechos de los chicos y de las chicas, y en ese sentido nuestras respuestas van por ahí. Hace poco, lo dijiste como al pasar, han presentado un recurso de amparo ante la Corte, ¿no? Sí, lo hemos presentado en el mes de octubre. Y también creemos que necesitamos, o es desde nuestro lugar que podemos hacer este aporte para llamar la atención, para llamar al diálogo, para llamar a un reconocimiento de la problemática, para ponerla en agenda. A eso es lo que buscamos. Además, en la construcción del objeto del amparo, lo que solicitamos es que haya respuestas unificadas interministerialmente, que haya protocolos de actuación para crisis, en situaciones de crisis de salud mental, que haya mesas interministeriales e intersectoriales, y que haya capacitación. Y esto, por supuesto, debería poder hacerse con la decisión de inversión en niñez y adolescencia. Esto no se puede hacer si no hay una inversión en trabajadores y trabajadoras y en los recursos para los chicos y las chicas desde los diferentes ministerios. Muchas gracias por venir, gracias por tu tiempo y bueno, vamos a estar seguramente teniendo nuevas oportunidades de hablar. Muchísimas gracias por el espacio. Julieta Santillán Juri, coordinadora del área de Derecho en Niñez y Adolescencia de Andes, ha pasado por la Tucumana de tarde, música y enseguida venimos, estamos en vivo hasta las 8 de la noche. De lunes a viernes, escuchá La Tucumana de Mañana, de 8 a 12. Ana Pedraza, Gabriel Sanzano y Franco Carlet